Hola, buenas tardes. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo Bien, va sí, todo? señor. Buenas noches, profe. Tarde. Hola, buenas noches. Espero que no hayan salido a comprar nada. ¿No vieron ese despelote Buenas hoy? noches. Uy, no, esa bestialidad no la cometimos por acá, creo. No, profe, no. No, Además, no hay para plata. nada. Tanto que nos cuidamos para semejante bobada. Buenas No, noches, profe. realmente, ¿de dónde sacaron plata? Buenas noches. No sé. Sí, realmente. esa vaina fue para decir, hey, ¿Qué más, contagiémonos. profe? ¿Bien? Yo sí Bien, tuve bien. que salir, pero no por esos lados, pero toda la ciudad estaba súper congestionada, había un montón de trancones por todo lado. Estaba terrible. Horrible, horrible. Pues ahí lo que se sin IVA. cuestiona uno es porque se estuvieron quejando mucho que las ayudas del gobierno, que yo no sé qué. Lo que pasa es que también la gente como que se endeuda. Ahí empiezan a utilizar las tarjetas y todo y se endeuda. Pues ahí es cuando llegan los Pero mensajes. ¿dónde quedaron las 12 meses prioridades? y en 12 mueren. Sí, obvio. Pero ¿dónde quedaron las Y es que es una prioridades? bobada porque es el 19%, tampoco es que sea... No, igual pues yo digo, ese uno al final termina pagando más porque si con las tarjetas se elevan muchísimo los intereses. Eso uno. Lo otro, que los precios de los productos subieron un 25% para que les contaran solo un 19% de IVA. Sí. Entonces el tema es una literal tontería lo que ocurre. No es que, no es que Hay yo que tenga... prepararse para todas estas cosas, pero no hay que ser tan bobo para salir todos en masa a semejante tontería. Parecía un viernes negro, más o menos. No es que Sí, yo esté en ya. contra del gobierno ni que Duque me caiga mal, pero hay para que se den cuenta cómo favorece a los empresarios. Lo que pasa es que no hay opción, Germán. No hablo solo de Duque, sino está bien que coloque 3 días de vaina sin IVA, pero cuando haya una vacuna o cuando Sí, no claro, esté el problema, pero ahí radica todo. Pero bueno, paciencia y ustedes no salgan y ahora sí a protegerse, porque si esto se O vuelve que, Barranquilla, fue o que horrible. hubiera hecho esa Desde las propuesta, 6 de la pero que las mañana. compras se hubieran hecho solo por internet, Exacto. que hubiera restringido lo presencial. Y no solamente eso, también los controles dentro de los almacenes, porque se veía que no había como el distanciamiento social y todo eso. Eso también va en la organización de Pues de hecho el Alcosto de Venecia lo cerraron por eso, porque no Sí. cumplió con los protocolos. en Barranquilla también hubo una característica. El tema es que pongan a la gente a hacer fila en la calle. Eso era todo para no contaminar, pero bueno, eso saltó, desbordó. Los memes y los ataques al presidente han sido tremendos. Yo imagino que el presidente no lo venía haciendo tan mal, pero esta fue la tapa que desbarató absolutamente todo y pues qué mal punto para nosotros, porque al final si se llegan a colapsar los centros de salud, los perjudicados vamos a ser nosotros y esa no sería la idea. Pero bueno, ya hicimos una introducción. Hola, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que no hayan comprado tiquetes para ir a viajar, sino de la sala a la cocina y de la cocina al baño, porque este puente, más bien los voy a motivar dejando trabajo en casa. ¿Les parece? Profe, No, profe. de trabajar. No, profe. Profe, yo trabajo todo Profe, el fin yo de trabajo el semana. lunes Tengo que descansar este festivo. pincho. Exacto, están peor que ir al costo de la 30. Muy bien. Pero bueno, ya igual la actividad la tienen. El artículo está para el martes, creo. Miren en Miércoles, si no estoy mal. o miércoles, sí, ahí está listo ahí tenemos, como vamos corriendo días, ahí ya tienen trabajito para organizarlo. Listo, muy bien. ¿Cómo continuamos? ¿Tati ya llegó? ¿Tatiana? Sí, señor, buenas tardes. Hola, viejita, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, profe. Placa, ¿quién sigue, mi vida? Quique, Juan Pablo Bolívar y el grupo de Juan Pablo Bolívar. Listo, Juan, hágale pues. Juan Pablo. Juan. Profe, acá estamos el grupo, pero no sé Juan dónde está. Profe. Yo no, deben estar en el costo comprando un par de televisores. Juan, ¿cuántas personas están en su grupo? No
Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que me acabo de decir que tiene complicación para entrar a la plataforma, a Zoom. Muy bien, y entonces, ¿Juan Pablo no está? Espere, profe. Primo un momentico, profe. Tati, este es el tema otra vez de Edad Media. Sí, señor. Ok. Bueno, y si no está Juan Pablo, ¿quién es el vicepresidente entonces? No, acá estamos, acá estamos. ¿Está Jason? Sí, profe, ¿me hace el favor para habilitar la función de compartir la pantalla? Listo. ¿Juan Pablo llegó o no? Bueno, entonces voy a quitar a Juan Pablo y voy a colocar a Jason Torres. Jason, ¿cuántos son en su grupo? Profe, vemos, con Juan somos 7. Con Juan somos 7, pero si Juan no llega son 6. Profe, él está. Yo confío en que él va a llegar. Bueno, hágale pues. Administración lleva tilde. Profe, listo, profe. Entonces, pues mi grupo está conformado por Juan Pablo Bolívar, Olga Lucía Costa Gómez, Lina Marcela Díaz Garzón, Jason Barragán, Dylan Medellín y Mónica Bustamante y yo. Entonces, pues a nosotros nos correspondió lo que fue el tema de la Edad Media. Hable más duro, viejo. ¿Ahí sí me escucha, profe? Sí, ahí está bien. Dele. Listo, profe. Entonces, un concepto básico como la introducción que nosotros tenemos para lo que es la Edad Media es que en esta época se reconoce por la invención de la imprenta y lo que es la guerra a los 100 años. En 1453, o bien alternativamente lo que fue el descubrimiento de América. Otra como introducción que tenemos es que en la Edad Media la administración tuvo un desarrollo en donde su forma de organizar era mejor. Se delega autoridad y responsabilidad a personas eficientes. El crecimiento agrícola se consolidó en instituciones como lo que fue la Iglesia Católica. Se ingresó en el estudio de administración por su forma de organizar y funcionamiento. En esta misma época, la administración tuvo un gran impulso cuando surgió en Italia los fundamentos de la contabilidad por Lucas y se empezó a hacer uso diario del libro mayor, que fue lo que... Espere, Jason, yo le pregunto una cosa aquí que no entiendo. Aquí dice, el señor feudal era el amo absoluto. Su poder de decisión era ilimitado, que inclusive legaba a decidir en la noche de tu boda. ¿Cómo así ese man se me va a meter en la noche de mi boda o cómo es la vaina? No, eso fue cuando en esos tiempos empezó lo de las guerras y todos esos ¿qué? Como todas esas... Era como el jefe de toda la organización en ese momento. Por eso dice la noche de tu boda, o sea, ¿se me va a meter a la casa o cómo es la vaina que me perdí en eso? Primero la redacción está Lo que rarísima. pasa es que tomaba decisiones tan a fondo y era el jefe el que administraba prácticamente las personas en ese entonces. Él era como el mando en ese momento, pues por eso colocamos esa frase. Ok, está muy mal redactada. Los niños de este grupo prendan sus cámaras, así se les bloquea el internet, por favor. Gracias. La redacción estaba bien compleja en ese párrafo, ¿listo? Continúen, que no entendí mucho. Entendí un tema de la imprenta. ¿Listo? ¿Para qué se organizaba el tema de la imprenta, Jason? El tema de la imprenta... espérame, profe. Niños, no se dejen agobiar, que es una imprenta. Hey, la imprenta era para repetir muchas veces en una hoja la misma información, para compartirla a reino, que era lo que se quería, para cobrar impuestos, para hacer una cantidad de cosas, para poder manejar ese sistema feudal. ¿Listo? Sigan. Profe, un tema principal que nosotros pues destacamos en la exposición es lo del sistema feudal. Entonces, las clases de relación entre patrones y trabajadores en ese tiempo era solo entre amo y esclavo, a base de decisiones autocráticas. Muy bien. El señor feudal era amo absoluto, su poder era decisión ilimitado. De esta forma, cabe destacar que otra de las características de este periodo fueron las formas descentralizadas de gobierno y como reacción a lo sucedido en el Imperio Romano y también en el gobierno democrático griego.
También se tienen como varias enseñanzas. Mónica, ¿estás ahí? Buenas noches. Bueno, en el feudalismo dejó varias enseñanzas a los administradores. Se mostró que la fuerza de la organización se ganaba mediante un control de graduación. Esto quiere decir que se debe disponer a los grados sucesivos, ya sean ascendentes o descendentes, para poder organizar las diferentes tareas. Adicionalmente, mostró que el interés común debe existir en este tipo de organización. Esto quiere decir que todos los miembros de una organización deben buscar con su trabajo los objetivos a los que quieren llegar. El feudalismo enseñó a la delegación de autoridad, que no es una abdicación, no renuncia a su poder, simplemente lo delega. Muy bien. Ese sería... Continúa. Listo, ahora vamos con el aporte de asociaciones y gremios en la Edad Media. ¿Puedes continuar? Bueno, los aportes de las asociaciones y gremios eran la organización del trabajo en la Europa medieval. Las asociaciones de artesanos y empresarios. De lo que fue la organización militar, en esta se mostraba pues el ejército militar, ya que existía un encargado el cual dirigía, mandaba y organizaba a grupos de personas. Compañero, En el Arsenal de Venecia surgió el primer grande. La organización militar también ha influido en el desarrollo de las teorías de la administración. El principio de la unidad de mando, según el cual caso Profe, buenas solo puede tardes. tener un superior fundamental para la función de dirección. En el núcleo central, todas las organizaciones militares de aquella Silencien el micrófono, profe. la escala jerárquica, es decir, la escala de niveles de mando de acuerdo con el grado de autoridad. Perdón que apagué a Jason. Hágale el otro Jason. Que Jason no se dio cuenta. Profe, le estaba concentrado. Sí, pero bueno, uno tiene que estar en la intercomunicación por eso la virtualidad. Jason, ya, hola. Sí, señor. Bueno, profe, los aportes de las asociaciones y gremios en la Edad Media fueron la organización del trabajo en la Europa medieval. Las asociaciones de artesanos y empresarios del mismo ramo de negocio eran llamados guildas. Estos eran los que controlaban la producción y la distribución de sus bienes. Una guilda también regulaba el trabajo entre... Pare un segundo, Jason. Jason Torres, ¿ya nos oye? Profe, sí, no sé qué pasó, yo ya hablando. Pues arrancó como una ametralladora viejo y acabó como con 3 guerras civiles y no nada. Me tocó apagarle un momento el micrófono porque está hablando su compañero Barragán, ¿vale? Bueno, profe. Listo, bienvenido a clase de nuevo. Hágale pues. Dele, amigo Barragán. Bueno, profe, la guilda también controlaba o regulaba el trabajo entre sus asociados, protegiéndolos de la competencia por medio de prácticas justas de negocios. También controlaban la capacitación de los aprendices y limitaban el número de artesanos que producían para los mercados locales. Muy bien. Siguiente diapositiva, compañero. La organización militar también influyó mucho en el desarrollo de las teorías de la administración. La organización lineal, por ejemplo, tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos en la antigüedad, en la época medieval. Eso quiere decir que desde ese entonces, el ejemplo lineal, por ejemplo, tiene sus orígenes en esa época. Se trataba de que una persona era la encargada de dirigir un grupo de acuerdo a su orden también jerárquico.
el principio de unidad de mando, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior. Y en la escala jerárquica, es decir, en la escala de niveles de mando, de acuerdo con el grado de autoridad y de responsabilidad correspondiente, era un elemento característico de la organización militar, utilizando, entre otra, ampliación del grado de autoridad delegada. A medida que el volumen de operaciones y militares aumentaba, crecía también la necesidad de delegar autoridad en los niveles más bajos dentro de la organización militar. El concepto de jerarquía dentro de la organización militar es tan antiguo como la propia guerra, pues existió siempre la necesidad de un Estado mayor para el ejército. Sin embargo, el Estado normal, como cuartel general, solo apareció en 1655 con el distrito Brandesburgo. Brandesburgo. Perdóname un segundo, Olga. Ustedes colocaron un meme en el grupo de WhatsApp que me pareció un poco curioso con el tema de la lectura y que después el profesor les dice, qué linda lectura, ¿qué entendió? Sí, eso lo colocaron no sé, a las 11 de la mañana. Olga, qué pena repetir lo mismo, pero de esa lectura, ¿cuál es la influencia de una organización militar? Está bien todo lo que ocurre ahí, pero recuerde que es un fundamento administrativo, entonces quiero entender qué pasa ahí. ¿Qué es lo que nos aporta esa influencia militar en esa Edad Media? Pues, en resumen, yo entendí, bueno, dos cosas. La primera, que la organización lineal, por ejemplo, en la administración de empresas, nació desde ahí porque ellos lo que hacían era tener un jefe, prácticamente como ejemplo, una persona que organizaba el grupo, que daba las órdenes, y los subordinados pues eran los que hacían caso. ¿Sí me hago entender, profe? Bien, pero el aporte de la administración, ¿es cuál? Que hoy en día también se maneja de la misma manera. Por ejemplo, en una empresa hay un director y él tiene personas a cargo. Él lo que hace es dar una dirección, dirigirlos para llevarlos a llegar a un objetivo. Perfecto, entendiendo, también tienen que agregar que es importante. Ojo pues que el tema de la estrategia parte desde los militares. Ajá, sí señor. Listo, hay un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿cierto? Y ahí empezamos a mirar qué estrategias, no para ir a matar a nadie, sino cuál es la estrategia para conseguir clientes. Noten que la estrategia para conseguir más dinero hoy fue un fracaso a nivel social y a nivel salud, ¿cierto? Seguramente los grandes almacenes ganaron mucha plata, pero ojalá esto no genere un impacto en los siguientes 3 o 4 días en contaminación de personas. ¿Listo? Muy bien, continúen. La Iglesia Católica en la Edad Media, pues a través de los siglos las normas administrativas pues fueron afectando diferentes organizaciones, entre ellas está la Iglesia Católica. Pues se consolidó y ya que se interesó en el estudio pues de la administración y su forma de organizar y el funcionamiento. Pues ahí logró como obtener el orden jerárquico que tiene ahorita, que se podría decir que va en cabeza del Papa, seguirían los obispos, los sacerdotes y los ministros. ¿Ya? Niños, ¿ya? ¿Se acabó la suposición? ¿Siguiente grupo? Venga, alguien del grupo de Jason que me conteste. ¿Ya terminaron? No, profe. No, profe. Profe, qué pena, lo que pasa es que tenemos dos compañeros que tuvieron problemas de internet. Bueno, entonces alguien que reemplace a ese compañero de internet y continúen. Acuérdense lo que les dije en la clase 1. Listo, profe. Entonces, los personajes que más aportaron en la administración en esta época, el primero fue Tomás Moro. Este personaje culpó de los males económicos de Inglaterra en la mala administración de la clase noble.
Como él los vio, los nobles fueron como parásitos, lo decía así, improductivos que vivieron del trabajo de los procesionarios de sus tierras. El otro que más aportó fue Nicolás Maquiavelo, que él decía, bueno, no decía, sino hizo varios importes a través de los libros. Uno de esos fue La dependencia de la aprobación de las masas, Cohesión, liderazgo y derecho a la supervivencia. Las aportaciones de Maquiavelo han sido principalmente a los gerentes, dándole pautas para que logren formarse como líderes y así manejar la manera de la empresa, que todo salga de la forma correcta. Sigan. Listo, profe. ¿Listo? ¿Terminaron? Sí, señor. Niños, les faltó demasiado. ¿Quiénes no participaron en la sustentación? Regálenme los nombres. Juan Pablo. Y Dylan. Juan Pablo Olivar, profe. No participó, ¿cierto? ¿Y quién es el otro? Dylan Medellín. Dylan. ¿Y por qué no participaron? Yo la verdad tenía problemas. Qué pena, compañero. Tranquilo, hola. Profe, la verdad yo tuve problemas con la conexión. No me quería conectar, no me quería entrar a la plataforma. Y entré ya cuando la compañera estaba hablando ya del tema militar. ¿Y Dylan? También tenía problemas de conexión, profe. La verdad, pues no me voy a conectar por eso mismo. Qué pena. Pero es que su apellido no lo olvido, hace 17 de junio, y estamos a 19. El 17 Sí, de junio señor. pregunté por Dylan Medellín y nunca contestó. Desafortunadamente para usted, yo soy más organizado, que apunto todo y tenemos una monitora. Sí, por lo que tenía problemas con el audio. Pero entonces el tema es, ¿qué hacemos? Porque bajo la figura virtual lo entiendo, pero todos los días que yo pregunto, porque no digo todos los días de la clase tenemos problemas. Eso es complejo porque les va a afectar realmente la nota. Dylan exponga su pedazo ya y Juan Pablo exponga su pedazo ya, sin diapositivas. Cuénteme qué había preparado para hoy. Listo, profe. Pues sigamos, pero voy a empezar yo, qué pena. Pero en mi caso prácticamente yo iba a hablar, pues ya como para concluir lo de las exposiciones de mis compañeros, iba a decir las partes que eran de dos personajes Conecte su cámara. que marcaron en esa época. Ya un momento, profe. Juan Pablo, conecte su cámara. Listo, hágale pues. Listo, ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, hombre, muy bien. Listo. Como les estaba comentando, entonces en mi parte me tocaba a mí como dar la conclusión, que era hablar acerca de lo que era Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo, que eran como dos grandes personajes que influyeron mucho en la Edad Media. En lo que iba a hablar de ellos era decir que Tomás Moro, pues prácticamente, no sé si creo que lo acaban de decir, no sé, Moro culpó de los males económicos a Inglaterra de la mala administración de la clase noble existente. Y de Nicolás Maquiavelo era como tal, pues hablar acerca de los libros que llegó a crear y como tal al final, pues lo que él dejó como para que, digamos, tomaran referencia las grandes empresas y los gerentes como general, para que tuvieran en cuenta a la hora de manejar una empresa, que era como base a los libros que él había publicado y todo eso que hablaba referente a eso. Juan Pablo. Bueno, yo les voy a hablar de una parte introductiva de la Edad Media. Está entre el siglo V y el siglo XV, que comprenden los años 476 y 1492. Se basa porque son épocas donde fue la caída del Imperio Romano, donde fue la invención de la imprenta y tiene también relación con el descubrimiento de América. Pues la Edad Media, la administración tuvo un desarrollo de una forma organizada para organizar mejor las cosas. Allí se delegaba autoridad y responsabilidades a personas eficientes. Tuvo también un crecimiento agrícola, se consolidaron instituciones como la Iglesia Católica, que una compañera expuso eso, y ellos basaron sus fundamentos en la administración con lo que traía el Imperio Romano, tomaron como bases de lo que era el Imperio Romano. También en esa misma época, la administración tuvo un impulso cuando surgió en Italia los fundamentos de contabilidad de Lucas Pacioli, que fue un compañero que también estuvo hablando de él ayer, que hablaba de los libros de diarios y los libros mayores. Mayores, sí, señor.
Listo, Juan, para ahí un segundo. Muchas gracias. Tatiana, por favor, colócale este grupo 3-5, por favor. ¿Quién sigue? Sí, señor. Seguimos nosotros, profe. Buenas noches. Hola, ¿cuál es Jefferson, cierto? Sí, señor. ¿Qué es tu tema? En la edad moderna, profe. Edad moderna, ¿no? Sí, señor. Jefferson, ¿cuántas personas hay en tu grupo? Somos 9, profe. Perfecto, están todos, imagino. Sí, señor. ¿Le digo cuáles son, profe? No, ya Tati tiene esa información. ¿Listo? Háganle pues, compartan la información y vámonos. Bueno, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Mi grupo está conformado por Daniel Flores, Yureidi Bejarano, David Romero, Paula Amaya, Alejandro Morales, Daniela Orozco, Jefferson Barreto y Juan Forero. A nosotros nos correspondió el tema de la edad moderna. En este caso, como tal, la edad moderna tuvo sus inicios aproximadamente en el descubrimiento de América en el año 1492 y durante ese tiempo hasta la Revolución Francesa en el año 1789. Mi compañera les va a hablar sobre los principios de esa edad. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Entonces, uno de los conceptos o de los que nacieron básicamente durante el desarrollo fue el mercantilismo, en el cual se desarrolla en los siglos XVI y XVII. Consistió en relación entre el poder político y la actividad económica, intervención del Estado en la actividad económica, control de la moneda. Nace también con el marqués Mirabeau y también se pretendía tener mayor riqueza. El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XVII y también la primera mitad del siglo XVIII. Perfecto. Y uno de esos... para un segundo ahí, muy bien. Quiero aportar algo referente al tema de... muchachos, cuando hablamos de mercantilismo, como dice Yuri, es atesorar la mayor cantidad de oro, plata, platino, piedras preciosas, todo ese cuento, y el país que más tiene es el que en ese momento de mercantilismo es el que mayor poder... Riqueza poseía. Perfecto, riqueza. Pero entonces, el contexto natural, ¿ustedes qué creen que hay en la bóveda del Banco de la República? Oro. ¿Qué más? Plata. Esmeraldas. Esmeraldas. Diamantes. O sea, si miramos la bóveda del Banco de la República, es el mercantilismo, pero hay que agregarle, en la bóveda también tenemos dólares, en la bóveda también tenemos euros y también tenemos pesos colombianos. El resto de monedas no nos interesa. En la bóveda del Banco de la República hay un poconón de millones de pesos colombianos que no han salido a circulación. Y no vamos a encontrar bolívares, porque con esa moneda podemos hacer una fogata, con eso no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La moneda de intercambio internacional, que es el dólar y que es el euro, adicional a atesorar oro, plata, piedras preciosas. ¿Listo? Perdón, Yure, la interrupción. Continúa. Gracias, profe. Al igual que el mercantilismo, pues por medio de las riquezas que ellos empezaron a obtener y que empezaron a descubrir como tal, pues el oro, la plata, minería y entre otros factores naturales también que descubrieron, con ello empezaron también a tener, entonces en este caso, unas bases de administración. Compañero, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? De acuerdo, entonces... 5 pilares o 5 puntos de referencia que el mercantilismo utilizó fueron que a partir de ello nacieron las firmas comerciales, también surgió el empresario, también se crearon bancos comerciales como acaba de indicar el profesor, también se adoptó la letra de cambio y el pagaré. Y por último también se adoptó el pago en oro y joyas preciosas. Básicamente entonces el mercantilismo lo podemos asociar con que el mercantilismo era un cambio de comercio entre naciones. Agreguémosle a eso la característica de Yure,
se convierte en un escenario más importante como ocurre hoy en día. Ya no hay prioridad a quien lo produce, sector primario, que eso ya lo vimos en clases anteriores, y ya no es importante el que recibe ese producto, sino simplemente la intermediación es la que está tomando más valor. No estoy diciendo que no deba hacerlo, todos son importantes, pero noten que hoy el campesino no recibe casi nada por el producto y el que se gana casi todo el dinero es por abastos en el ejemplo de la intermediación. ¿Listo? Entonces ahí es cuando notamos que el mercantilismo es mal manejado, es algo malo, dañino para la economía. ¿Listo? Muy bien, Yuri, continúo. Y de aquí entonces empezamos, ya de aquí pasa al cameralismo, que lo va a indicar mi compañera. Buenas noches, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí. Bueno, los cameralistas fueron un grupo de administradores públicos e intelectuales alemanes y austríacos, los cuales mantuvieron generalmente desde el siglo XVI hasta desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII los mismos principios de las escuelas de la economía política inglesa mercantilista. ¿Sí? Ellos en esta edad, entonces ellos lo que hicieron fue trataron de mejorar los sistemas administrativos usados en esta época y se puso en énfasis el desarrollo de los principios administrativos, como fueron la selección y el reclutamiento de personal. Diana, pero la diferencia entre mercantilismo y cameralismo, ¿cuál es entonces? Bueno, en este caso el mercantilismo es ya más al movimiento en sí de los productos, por decirlo así, ¿sí? Como al... No sé, no encuentro las palabras para explicarlo. Mercantilismo es atesorar riquezas. ¿Listo? Y cameralismo no solo son las riquezas, sino fortalecer el desarrollo del Estado, ¿cierto? No tanto que no haya corrupción, sino hacerlo mucho más viable para seguir atesorando, ¿vale? Listo. ¿Se perdió, Diana? Hola. ¿Se desmayó o no? Ok, ya Y con la revolución industrial, que la hablan mis compañeros. Juan Carlos. Bueno, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Vamos a hablar junto con Jefferson sobre la revolución industrial. Entonces, inicio yo definiendo qué es una revolución industrial. Una revolución industrial es el cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Entonces, los orígenes y el nacimiento de la revolución industrial nace en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Fue posible por la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar el panorama de revoluciones que se estaban extendiendo en otros países. Gran Bretaña quedó libre de guerras, ya que aunque estuvo involucrada en algunas, como la pérdida de las 13 colonias en la independencia de Estados Unidos, ninguna de estas se llegó a desarrollar pues, en territorio británico. A esto se unió una moneda estable y un sistema bancario bien organizado, donde se llegó a fundar el Banco de Inglaterra en el año de 1694. Uno de los antecedentes de la revolución industrial es que la economía existente antes de esta estaba basada en un mundo principalmente agrario y artesanal. Pues para un segundo, Juan, perdón, una pregunta. Una pregunta para aportarle y acotar a todos. ¿Por qué es importante que se creen los bancos? Lo que se le ocurra si no sabe la respuesta, no importa y todos vamos a aportar. Hágale pues. ¿Como para una organización económica? Para recaudar dinero y recaudar dinero y como si tienen un proyecto, pues soltarlo así, ¿cómo lo digo? Es un medio que se utiliza para darle opción a empresarios o personas que quieran progresar o formar un proyecto empresarial, por decirlo así. O sea, ayuda a que la economía también crezca, tanto para el banco como tanto para el empresario cuando ya salga de esa deuda. Perfecto. Mire que los que han aportado así por pedacitos, todos tienen la razón. Ojo pues que un banco es un medio de organización. Así digamos que hoy en día el banco nos roba. Seguramente sí, porque no hay políticas gubernamentales que lo controlen, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace un banco? Ojo pues, la función de un banco es captar dinero
que es cuando usted coloca su dinero en cuenta de ahorro, cuenta corriente, CDTs, títulos valores, esa es captación. Y la colocación del dinero, ¿qué es? Coger ese dinero y volvérselo a prestar. Llámese tarjeta de crédito, hipotecario, libre inversión, vehículo, estudio, lo que sea. La diferencia que hay entre esos dos tasas de interés, esa intermediación es la utilidad del banco. ¿Listo? Ese fue el inicio. Bien, cuando lleguen a ver algún tema económico, que van a empezar a encontrar la historia económica, van a empezar a hablar también de bancos comerciales, pero van a notar que entre los mismos bancos generaban competencia, por eso se crea un banco central, que eso lo verán más adelante en el desarrollo de su carrera. ¿Listo? Muy bien, Juan, continúa. Ok, profe. Bueno, decía que 3/4 partes de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba basado en el autoconsumo y no en la comercialización de productos obtenidos, puesto que además la productividad era muy baja. Otra de las características eran que las ciudades eran muy pocas, muy pequeñas y muy poco desarrolladas. Hay que recordar que el régimen de gobierno de estas sociedades eran las monarquías absolutistas, que se refiere a que todo lo que trabajaba el pueblo iba para los reyes. Prácticamente los reyes eran dueños de todo el territorio, toda la propiedad, todo lo que conformaba precisamente ese territorio que decían que eran propietarios ellos. Una de las principales características es que se produce un cambio rápido y en profundidad que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Los cambios son tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Los tecnológicos irán desde el uso de nuevos materiales como el acero a fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices como la máquina de vapor, considerada como el motor inicial de la revolución industrial, pues aparecen las máquinas de hilar y tejer. Les recuerdo, muchachos, de que la revolución industrial inició fue precisamente de pasar de la mano de obra, o sea, el obrero a hacerlo todo con las manos, a las grandes máquinas que producían en masa, ¿vale? Entonces, se consigue aumentar rápidamente la producción con poco personal. Surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra. El transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que junto con otros inventos harán crecer el papel de la industria y el comercio. Los cambios culturales se plasmarán en un impresionante aumento de los conocimientos en todas las ramas, tanto científicas como técnicas y sanitarias. Pues los cambios... Para un segundo ahí, por favor. Miren una cosa, cuando hablamos de la tecnología, revolución industrial, esta ha sido una batalla de siempre. Es mejor colocar, y pregunta para todos, yo tengo 10 empleados, si consigo una máquina que me reemplaza el trabajo de 8, ¿es mejor comprar esa máquina o seguir con los empleados? Comprar la máquina va a necesitar. Sí. Perfecto, entonces aquí el tema es, ¿la tecnología va en contravía del empleo? No, profe, porque siempre se va a necesitar un personal que, por así decirlo, que entonces, si la máquina falló, pues va a necesitar un personal que cubra eso, ¿no? Sí y no, o sea, sí por lo que decía Yureidi, porque la máquina necesita su mantenimiento, pero lo que decimos, o sea, la máquina va a reemplazar la mano de obra de 8 personas y va a trabajar mucho más rápido y mucho mejor o estandarizado que otras 8 personas, porque somos humanos, nos podemos equivocar, la máquina no. Entonces, Perfecto. obviamente va a ser más beneficioso para una empresa. La máquina no tiene hijos, la máquina tiene que coger Transmilenio, la máquina no va a salir a pedir permiso, no se enferma. Suena bastante extraño, suena muy capitalista, pero el desarrollo es ese. Ahora, la respuesta del fundamento administrativo, ¿cuál es? Si yo voy a colocar una máquina que me va a producir más con menor costo, yo puedo sacar productos más competitivos al mercado, lo que implica que se van a generar mucho más áreas laborales, como dice la diapositiva aquí arriba, donde dice, se crean áreas laborales, porque voy a necesitar muchas más personas para el tema comercial. ¿Qué debo hacer con las 8 personas? Capacitarlas en el escenario comercial. ¿Para qué? Para que salgan y vendan los productos. Esa sería como la manera pertinente de decir, la revolución industrial y la tecnología sirve siempre y cuando yo utilice personas, las que aparentemente saco de un área laboral para colocarlas en otra y poder desarrollar el contenido de la empresa. ¿Listo? Muy bien, continúen. Ok.
Bueno, hablaba de los cambios sociales. Son más notables, derivan del crecimiento de las ciudades y el consiguiente éxodo en zonas rurales, pues debido al crecimiento precisamente de las empresas, de la economía, pues digamos que empiezan a haber mayor natalidad, empieza a haber mayor flujo de dinero, entonces pues por ende las ciudades empiezan a crecer. También otro factor para que las ciudades crezcan, en esa época recordemos que hubieron también muchas pandemias, muchas gripes, entonces pues también gracias a la tecnología, a la ciencia, se crearon muchas vacunas pues para evitar precisamente tanta Mortalidad. mortalidad. Bueno, los dejo con mi compañero Jefferson, que él continúa. Muy bien. Bueno, profe, en ese caso como tal, las empresas generaban como tal un proceso también de esa creación de nueva tecnología, en este caso como las máquinas, para agrandecer como tal la productividad que venían teniendo. En este caso, ¿por qué nace la revolución o por qué nace la administración? Debido a la revolución industrial por una necesidad de generar como tal un comercio, de generar como tal un proceso, una productividad mayor, también, digámoslo, por reducir costos y tener más ingresos a las empresas. En este caso, como tal, los principios de la revolución industrial se produjeron en un cambio más que todo en la sociedad inglesa. Poco a poco se fue distribuyendo en las demás regiones o sociedades europeas. También fue llegando como tal a la sociedad, en este caso al país de Estados Unidos, en donde pues se caracterizaron en un foco para cuando terminó la guerra civil. En este caso, uno de los líderes cuando empezó la revolución industrial fue Japón con la industria textil. En este caso, como tal, eso fue un foco grande y fue uno de los países más grandes en ese momento. En ese caso, como tal, el desarrollo industrial y minero aumentó la productividad, crecimiento de ciudades con un objetivo pues, de mejorar el comercio nacional e internacional, también cubriendo como tal un crecimiento demográfico, teniendo como tal un debido aumento en la natalidad de la esperanza de la vida. En este caso, como tal, un país de los países europeos que no fue como tan a la par como Gran Bretaña, Estados Unidos, fue España, que se quedó más como en los cambios de campo y todo eso. En este caso, como tal, las características principales fueron como tal el patrocinio del Estado con la construcción de ferrocarriles y bancos. También una existencia de mano de obra, pues digámoslo como tal, barata y una disciplina. En este caso también tenían una fácil adaptación a la tecnología occidental. Tuvieron como tal grandes grupos industriales muy competitivos orientados a la exportación. En este caso, pues, por eso se representa la revolución industrial como el Para un segundo, inicio de la Jefferson. administración. Para un segundo. Miremos una cosa, cuando decías que era un país más grande, no es que sea más grande, sino que como se medía a través de mercantilismo, de atesoramiento de dinero, era uno de los que más tenía. Eso Sí. como primera medida. Lo segundo, explícanos qué es una exportación. Bueno, en este caso, exportación se entiende por generar como tal mandar, digámoslo, algún tipo de producto a otro país por medio del comercio. Perfecto, eso podría llegar a ser como un primer pincelazo de lo que puede llegar a ser una definición. Agreguen eso a su diccionario, importación, Digámoslo exportación. que, sí, con Pero todo perdónenme un segundo, ojo por lo que voy a decir como estructura. Nosotros tenemos un producto nacional. Voy a dar un ejemplo, el arroz. Colombia produce arroz. Repito, esto es un ejemplo porque los números no son reales. Vamos a suponer que Colombia produce 1 tonelada de arroz, pero el consumo interno, ¿cierto?, es de 500.000 kilos. Entonces, no vamos a perder los otros 500.000. A través de un desarrollo comercial, lo que hacemos es coger las otras 500.000 y exportarlas a algún país que requiera y que no produzca. ¿Listo? Ese sería como el contexto natural de lo que en ese momento se generaba. Producimos para el consumo interno y lo que quede lo generamos para el desarrollo de una exportación. ¿Listo? Muy bien. Dale pues. También como tal, con la creación de, pues, de todas estas tecnologías, nuevas máquinas, pues se dio como el primer paso para poder tener esa exportación a los otros países que tenían pues la necesidad, ya sea en el momento como tal de la producción textil, de máquinas, de industrias, ya sea mineras. Entonces, por eso se dio como tal este proceso.
Listo, mi compañero va a seguir con la teoría de Montesquieu. Bueno, básicamente la teoría de Montesquieu la planteó fue más para la administración pública y él en la teoría planteaba que el Estado se debía dividir y separar las actividades. Pero en esta decía que pues el legislativo era el que se encargaba de imponer las leyes, el ejecutivo se encargaba de hacer cumplir las leyes y el judicial era quien imponía castigos. En la administración esta teoría se implementó por la división de poderes, donde el legislativo lo cumplían los accionistas, el ejecutivo lo cumplían la gerencia y el judicial ya era por órganos especializados. En estas clases básicamente se usan para tener una decisión más objetiva, tener objetivos más claros acerca de la empresa. Muy bien, Alejandro, eso está muy bien. Dame un ejemplo de legislativo, ejecutivo, judicial, pero no en el escenario gubernamental, sino empresarial. En el empresarial, como estaba diciendo ahorita, el ejecutivo serían los gerentes de la empresa, que son los que están como entre los trabajadores y los accionistas, que son los que pueden dar la empresa. No le entendí muy bien, se parecía a Wally en ese momento, pero el ejemplo del ejecutivo ¿es cuál? Los gerentes de una empresa. Listo, perfecto. ¿El judicial? Pues el judicial dice que son por órganos más especializados en los temas y en este caso serían como los de recursos humanos. Que son como cuando los que llevan el control. Perdónenme un segundo, Juan Carlos, estoy en una clase 8:15, ¿vale? Gracias. Ojo pues muchachos, pero el tema no es así, sino venga, les digo una cosa. Alejandro, cuando hablamos del tema judicial, ¿cierto? Y lo colocamos como un departamento especial, caracterícelo como el departamento de talento humano, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Que es un especial, que es judicial cuando tenemos algún inconveniente. ¿Y el legislativo cuál sería? Serían ya los accionistas, los que ponen el capital de la empresa y son los que imponen las reglas en la empresa. Perfecto, muy bien, continúe. Muy bien. Ya básicamente pues es como algo muy sencillo de explicar. Entonces ya continuaría mi compañera. Hágale pues, muy bien. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre las características principales. Entonces, recordemos que fue un periodo de transición del feudalismo al capitalismo, un fortalecimiento de las monarquías nacionales europeas, española, inglesa y francesa. Surge la propiedad privada, aumenta la oferta de trabajo, también estuvo el desarrollo de los procesos del hierro. Entonces, la administración moderna es aquella que busca hacer lo anterior expuesto basándose en enfoques actuales que permitan adaptarse al entorno económico y social. Sin embargo, es importante resaltar las teorías y métodos que clásicos del ayer son trascendentales por la administración moderna. También tiene como característica la consolidación de regímenes monárquicos y la evolución administrativa, que se operan en algunos de estados en consecuencia de los estudios que se llevó a cabo. Clásicos del ayer suena como a Diomedes Díaz, pero bueno, dale pues. Muy bien. Esas son las características. Ahora siguen mis compañeros con las herramientas. Buenas tardes, mi nombre es Paula Maya. Voy a explicar algo acerca de las herramientas. El liderazgo industrial se ha vuelto un objeto de estudio y de hecho pues podemos encontrar diferentes tipos de líderes y nuevas formas de jerarquía que han ganado mucho protagonismo. Una de ellas es empowerment, que es empoderamiento. Se lleva a cabo mediante la delegación de funciones a subordinados para entregarles una mayor participación e involucrarlos en la toma de decisiones, al fin de lograr que los ejecutivos se centren en las actividades claves de negocio. Gracias a esta filosofía no se pierde el tiempo, ya que en consultar al jefe para obtener pues, mejores resultados o aprobación de los superiores en estas decisiones. También tenemos Paula, como ejercicio o como ejemplo, empodéreme,
¿Cómo es eso? Deme un ejemplo. Los supervisores. Es decir, yo soy supervisora, tengo un área y tengo algo que necesito realizar. Me dan una tarea, yo la delego a mis encargados sin necesidad de consultar con el gerente qué plan voy a seguir, porque pues ya me da una tarea y yo tengo que cumplirla, pero pues no necesariamente me da un paso a seguir. Pero ojo, pues lo que me estás diciendo sería delegar. Tú me estás delegando una función para que yo la desarrolle sin decirle al jefe. Pero el escenario de empoderamiento, ¿cuál sería? Es un plan de desarrollo que yo desarrollo mediante mis conocimientos, pues para que todo salga a flote, pero tengo un objetivo. Entonces, pues yo lo desarrollo. A través del conocimiento de Paula Maya, ¿cierto? Conocimiento adquirido propio de la universidad, ¿cierto? Ella le muestra ese contexto a su empleado, a su subordinado, perdón, para que desarrolle la actividad. Ahí no estoy delegando, sino estoy empoderando, ¿vale? Okay. Muy bien, dale, sigue. También hay otra que es downsizing, que es una estrategia utilizada por las empresas para reducir el número de las operaciones que lleva a cabo. Esta implica la eliminación de procesos, tareas, unidades de negocio, etcétera, logrando que de esta manera el tamaño óptico de la operación se genera el incremento de la productividad con esta estrategia, ya que se logran mejorar los resultados con menos recursos, pues por lo general una empresa en la plantilla supone alto costo total de productos. Si el personal disminuye, se reducirán los costes de esta manera significativa. El profesor ayer expuso un tema puntual acerca de las transacciones que generaba pues mediante el banco. Antes era muy engorroso los trámites, ahora se está implementando mediante la virtualidad generar esta mitigación de trámites. Eso se refiere a esta estrategia. Muy bien. Empowerment, empoderamiento. Downsizing, ¿qué es? Reducción de personal. Muy bien. ¿De personal o de costo? Las dos, pues downsizing en inglés es reducción de personal, pero pues generando No se deje enredar. Al reducir personal disminuyo costos. Reduzco personal, uno, porque coloco tecnología o maquinaria. Reduzco personal, ¿por qué? Porque me vuelvo mucho más efectivo y asertivo con el manejo de indicadores. ¿Listo? Existe el reactivo y el proactivo. ¿Qué significa eso? Muy buenas noches, profe. Pues yo lo puedo explicar de la siguiente manera, ya que reactivo pues hace referencia a que es un cambio sin un estudio acucioso de la situación. ¿Qué quiere decir acucioso? Pues quiere decir que la persona es muy poco, es irreflectiva y se deja llevar por sus emociones. Esto conlleva que pues la empresa tenga muchos problemas que pueden ser predecibles. Por ejemplo, puede ser la reducción de planta de personal, un diagnóstico inadecuado, ambiente y clima laboral inadecuado, pues estos daños llegan a ser muy costosos y genera un impacto muy negativo para la eficiencia de la empresa. Y proactivo, pues habla de un proceso que es anticipado y preparado para los eventos. Esto quiere decir pues que se posibilitan mejores resultados y efectos mucho más rápidos. Esto requiere pues de una muy buena estrategia para la empresa. Muy bien. A continuación sigue mi compañero. Bueno, Se quedó desmayada Paula con ese aporte. Muy bien. Dale pues. Voy a hablar del coaching, que es método de entrenar a los empleados. Como usted decía, se ingresa una nueva máquina o tecnología a una empresa. ¿Pero quién está hablando? No lo Daniel veo. Flores. ¿Qué hubo, Daniel? Profe. Dale pues. Es entrenar a los empleados de cómo se maneja, de cómo son las funciones, y pues si hay un daño, también puede entrar en que ellos también puedan solucionarlo. Y en cuanto a las capacitaciones de mejora de funcionamiento, pues digamos que, como usted nos dijo, entró a la empresa, no van a sacar personas, sino las capacitan para que, como en un estilo de mercadeo, vendan los productos que se está generando por esa nueva máquina o diferentes cosas. Perfecto, pero entonces, empoderamiento, disminución en el escenario de personal, coaching, ¿traduce qué? Métodos de entrenamiento de empleados. Perfecto, Sí. coaching es entrenamiento, entrenador, ¿listo? Mejoramiento en la capacitación de los empleados, muy bien. Y eso viene outsourcing. El outsourcing es subordinación, es digamos como está pasando en esta época, que hacen contratación a terceros, que es a temporales o a cooperativas,
ya no lo hace la empresa, para ellos mismos reducirse gastos y tiempo en contratación, en entrevistas, en todo eso. Entonces lo que hacen es darle esa subcontratación a terceros. Deme un ejemplo. Pues cuando uno entra a una empresa, pues un ejemplo mío, yo entraba a una empresa que se llama Chipper, pensé que iba a entrar directo y me mandaron fue por una temporal. Perfecto. La Eso empresa es. como que vaya a la temporal, allá lo contratan, le dan todo, firme su contrato, le dicen que hace la empresa de nosotros y usted solamente hace las funciones. Muy bien, excelente. Continúe. Bueno, profe, pues quiero profundizar más lo que es el coaching, ya que existe el coaching interno, pues donde los líderes saben que tienen que entrenar y asesorar a sus colaboradores. Y yo leí pues un texto de internet que decía que esto se llevaba a cabo con 7 etapas para lograr una sinergia adecuada con un equipo de trabajo. Entonces, el primero es explicar el propósito y la importancia de lo que se está tratando de enseñar a la persona. El segundo es explicar los procesos y las técnicas que las personas deberían usar. El tercero hablaba de mostrar a la persona cómo se hace. El cuarto habla de observar mientras la persona practica el proceso. El quinto es proveer retroalimentación inmediata y específica, ya sea para corregir errores o reforzar éxitos. El sexto, pues habla de expresar confianza y habilidad de la persona para ser exitosa. El séptimo habla de poseer una necesaria empatía para establecer una relación de igual a sus colaboradores sin perder de la vista el logro de un objetivo común. Entonces quiere decir que pues el coach pues debe ser un profesional en el mundo de la empresa y tiene que pues demostrar su experiencia. También pues debe debatir con sus participantes y llevar una preparación de un plan estratégico a cumplir. De esta manera pues se cumple efectivamente el coaching y así funciona. Muy bien. Otra cosita. ¿El benchmarking también entra en la edad moderna? Lo que pasa es que el benchmarking es más reciente que estas que están acá, ¿cierto? Entendiendo que sería como una copia de algún proceso o algún producto de otra empresa para aplicarlo en el mío. Entonces no está tan pendiente en este momento, sino es más adelante que surge ese desarrollo del benchmarking. ¿Vale? Okay, listo, profe. Muy bien. Continúen. Bueno, profe, pues por último tenemos lo que era el outsourcing y quiero aclarar que esto también se lleva a cabo pues Pero mediante por último veo etapas. la casa de la universidad y la esquina y el Parque Nacional. Pero bueno, dale pues. Pues esto se lleva también con una serie de etapas según Brian Rotary. Y se preguntarán, ¿quién es este sujeto? Bueno, pues él es el autor que escribió el libro de Outsourcing, Subcontratación. Él dice que primero es el inicio de un proyecto. Pues No, en pues esta... no diga este sujeto porque parece que estuviera peleando. El autor. El autor, perdón, Bueno, profe. dale Pues pues. él dice que en la primera etapa, que es el inicio del proyecto, se identifica el alcance de lo que se considera para el outsourcing. Pues en esta etapa se establecen los criterios, las iniciales y los factores para tomar las decisiones, se asignan los recursos que se van a hallar para el proceso. El segundo habla de evaluación y en esta fase pues se factibiliza el proyecto del outsourcing. Esto define pues los alcances y los límites del mismo para informar en qué grado pues se puede satisfacer los criterios establecidos. El tercero habla de una planeación detallada. Aquí se establece la licitación, se definen los detalles de los requisitos y se prepara una lista breve de invitados para el concurso. Esto es como, ¿cómo decirlo? Cuando uno se va a presentar a la entrevista, ese es el concurso para obtener ese servicio. Entonces, el quinto habla de contratación del servicio. Entonces, aquí se selecciona a un contratista que como resultado es el proceso de la licitación. Entonces, pues este personaje va a tener como asesores externos e internos que participarán con él en sus... Pero venga un segundo. Asesor interno, los empleados. Y asesor externo, lo que hablábamos en clases anteriores, que es el staff. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Exacto. Bueno, Entonces,
Entonces, muy bien, paremos un segundo ahí. Tati, vamos a colocar el grupo 4-3, por favor. Siguiente grupo. Sí, señor. ¿Cuánto, profe? Qué pena, no escuché la nota. 4-3. A Juan no le gustó, a Juan póngale 3-5. 4-5, profe, suena un poquito. Sí, claro. Muy bien, ¿qué grupo sigue? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Hugo Lagos. Karen, porfa. ¿Cuántos están en tu grupo? Sí, ya Hugo? estoy compartiendo. Somos 9. 9. 9. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Edad actual? Actual. Administración. Perfecto. En presentación, Karen, porfa. Listo, ya. No la regañe, Hugo, que hasta ahora está acomodándose. No, no, señor, para nada. Bueno, muy bien. Dale, pues. Listo. Nosotros tenemos lo que es la administración actual. Yo voy a explicar un poco de lo que es la administración actual y básicamente se enfoca en reseñas nuevas y vigentes que ayuden a la sociedad humanista a buscar un desarrollo favorable de nuevas tácticas aplicándose en diversos contextos como empresas, sociedades, sistemas educativos, religión. Como sabemos, la administración no solamente se basa en empresas, sino también puede ser en nuestra casa o en diferentes partes. Aparte de ello, es importante señalar que muchos de los métodos de las teorías de ayer, como mencionaban los anteriores compañeros, son trascendentales para una administración actual, ya que juegan un papel ¿Quién está importante. hablando? Karen Arbeláez. No la veo. Profe, es que como estoy... Bueno, mejor no, dicho, María. Yo ya coloqué unas políticas para estar repitiéndolas a cada rato. Profe, es que Hugo, como estoy compartiendo las diapositivas, no tengo cámara en el computador. Bien, pero lo que les digo, yo ya compartí unas políticas, ya no voy a repetir más para que dejemos, ya estamos entre adultos y yo coloqué una normativa, entonces háganle pues. Vale. Es importante, pues, las teorías del ayer, ya que han sido aplicadas y han sido efectivas para muchas empresas. También juegan un papel muy importante en el control que el administrador expone para alcanzar el éxito esperado. También podemos ver que en la administración actual, para que toda organización funcione, se necesita de una buena inversión, pero más que una inversión económica, se necesita un líder idóneo que tenga las características, el acoplamiento de los diferentes cambios y el crecimiento empresarial, que ya muchas veces se expone a los cambios inciertos, incluso a los cambios que pueden ser climáticos, los cambios de dinero, incluso los cambios como estamos sufriendo en este momento de pandemias. Necesitamos personas que realmente den nuevas ideas, porque esta es la administración actual y ya nuestros antepasados nos han ayudado bastante. Es por eso que la empresa actual necesita un personal capacitado para su gestión y que sea capaz de adaptarse a las necesidades requeridas por la misma. Por ello se necesita de tecnología, de técnicas necesarias para el desarrollo de la misma con una visión futura. Es por eso que las exposiciones anteriores son realmente el resultado de las mejores capacidades para la administración de hoy, y nosotros seremos la base para la administración del futuro, y ya veremos un poco más de lo que la administración actual tiene y cómo nos va a traer. Por eso mi compañera María va a explicar un poco más de lo que es la globalización y lo que ha afectado. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Mayra. Bueno, la globalización en la administración, ese término lo traduce la ONU como mundialización, tratando de interpretarlo como una gran cobertura de las prácticas de apertura en el mercado internacional. También lo podemos entender como una internacionalización económica iniciada en las últimas décadas del siglo XX, con grandes cambios planetarios a nivel cambiario. Hugo, perdón, lo interrumpo. Hugo, ¿hay alguien de su grupo que tenga cámara que pueda mirar? Porque yo interpreto que están leyendo y esa vaina, y yo coloqué una... Profe, yo soy del grupo, Tatiana López. Bien, entonces alguien que coloque una cámara para que yo pueda identificar qué pasa, porque parece ser que la normativa que yo pongo pues no les parece, y resulta que en este momento esta empresa es burocrática, ¿sí? Pero, entonces, profe, yo no estoy leyendo, sino que voy en Transmilenio. Mi cámara está encendida.
Mayra Ureche. Si no le parece Que lo no que te digo, vemos. continúe, por favor. No te vemos, Mayra. ¿Sí me ven? No, Mayra, lo que le digo a Mayra y a todos, si no les parece los que yo digo, entonces continúa, Mayra. Bueno, Mayra. hoy, sí, aquí estoy, profesor. Sí, continúa. Listo, parece ser que el profesor hoy no soy yo, pero dale. Hoy ningún gerente se puede dar el lujo de suponer que su organización está aislada en todas estas actividades mundiales. Podríamos concluir que la globalización es un proceso de crecimiento internacional o mundial de capital financiero, industrial, comercial, recurso humano, político y de cualquier tipo de actividad intercambiable entre países. Dale, Karen. Hugo debería colocarle orden a su grupo en algún momento, viejo. Sí, señor. Administrativamente hablando y en el término de exportación a nivel Colombia, hay tres productos que se están exportando básicamente. Uno es el petróleo, sus ventas alcanzan 11.1 millones de dólares anuales. El segundo producto que más exporta es el carbón, con cifras de 7.63 millones de dólares anuales. Y el tercer producto más exportado es el café, con cifras de 2.7 millones de dólares. A nivel porcentual, el petróleo representa el 28%. Para un segundo, no son 2.7 millones, son 2.700 millones. 11.100 millones. ¿Listo? Porque 2 millones de dólares entre países es como que usted y yo nos prestemos 2.000 pesos. ¿Vale? Sí, señor. Dale, pues. A nivel porcentual, representa el 28% de las exportaciones del petróleo, el carbón representa el 20% y el café está representando el 6.7%. Con respecto a eso, estaríamos diciendo que entre estos tres productos se está exportando el 55%. ¿Qué quiere decir frente a esto? Digamos, este panorama nos hace concluir que Colombia sigue siendo un país que sufre por exportar. Solo tres productos pues sostienen más de la mitad de los ingresos por ventas al extranjero. Digamos que acá el reto no es tanto aumentar ese nivel porcentual, sino diversificar las exportaciones, pues tenemos muchos productos para hacerlo y esto haría que las empresas crezcan a nivel global. Los dejo con mi compañero David. Muy bien, pero quiero colocar un contexto ahí. Noten Señor. lo complejo que puede llegar para hacer la economía el tema del petróleo. Si la exportación de petróleo disminuye, Ecopetrol se ve reducida en sus utilidades y el gobierno, una de las principales empresas o la empresa más importante para el Estado se llama Ecopetrol. Entonces resiente regalías y un poco de cosas. Por eso, hablar de diversificar, como habla Hugo, está muy bien. El tema es que tenemos que enviar ese producto terminado. ¿Listo? Eso nunca nos lo han enseñado en el colegio, creo que nadie lo dice. Siempre mandamos que las flores, mandamos que el café, no mandemos materia prima, propendamos por enviar productos terminados. Entonces, hagamos el café instantáneo aquí, no lo mandemos a Estados Unidos y traigámoslo de nuevo. Hagamos la gasolina, el aceite y toda la carreta aquí para no mandar el petróleo. ¿Por qué? Porque es que nosotros mandamos petróleo y terminamos comprando gasolina mucho más cara. Entonces, el negocio es como medianamente tonto. ¿Listo? Muy bien, Hugo. Tatiana, hazme un favor, colócale un punto ahí a Hugo. Aunque debería quitárselo porque Sí, falta señor. liderazgo en ese grupo, mi hermano. Pilas, pues. Las compañeras no sé si no regañarme. Dale, pues. Buenas noches, profe. Yo con los puntos críticos en la administración podemos hablar en el área social que se evidencia el crecimiento poblacional. ¿Quién habla? David, profe. Yo tengo la cámara. Sí, tengo la cámara. Sí, hágale. Dale. ¿Sí me están viendo? Sí. Sí, David. Dale, Sí, David. Dale. Bueno, donde estaba hablando del crecimiento poblacional, que dice que estamos llegando al límite de los recursos disponibles, que con una mala administración de estos recursos pues puede llevar a los desabastecimientos. Y yo formulé una pregunta que dice que ¿por qué esa cuestión del crecimiento de la población tiene que ver con la administración? Bueno, pues los gobiernos y las empresas grandes, las que están encargadas de estos sectores, tienen como la responsabilidad de ofrecer estos productos y servicios
masivamente, o sea, para todos. Y pues esto debe obedecer a las necesidades y con estas características de la población en los mercados. Entonces eso se vuelve como más complejo y las exigencias aumentan. Entonces se puede poner en 3 puntos, que es el monopolio, la sobrepoblación y el desabastecimiento. En la población decimos que el monopolio es una estructura del mercado en donde existe un único oferente de cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa dominada todo el mercado de oferta. Esto quiere decir que la manera de ofertar y demandar recursos limita, digamos, a las competencias económicas y enriquece siempre a los mismos. Y pues también se dificulta, digamos, el acceso a los recursos por el alza en los costos de los productos. Digamos, un ejemplo yo puedo decir, yo trabajo con zapatos, fabrico zapatillas, y no puedo dar, digamos, el mismo volumen que las empresas grandes. Entonces esas empresas grandes pueden, digamos, ganar 1.000 pesos por par de zapatillas, pero vender 2.000, 3.000 zapatos al día, ¿sí? Como yo que no puedo pues hacer eso porque pues no tendría rentabilidad. Eso es un ejemplo de lo que yo entiendo y lo que se entiende por monopolio. En la sobrepoblación decimos que esto se provoca... Espera un segundo, David. Buen esfuerzo con el ejemplo. Eso pareciera tender a ser un monopolio, ¿cierto? Pero la estructura sería que el monopolio completo sería si esa empresa grande de la que usted habla de las 2.000 zapatillas, crea otra empresa con otro nombre y se la da a manejar a usted. Monopolio es donde solo hay uno. ¿Listo? Como que el grupo maneja todo el mercado. Un ejemplo puntual son las tiendas Zara o de Uno. Explícate. Por lo mismo, ellos lo que hacen por las tiendas de Uno y Zara tienden a crear día a día más sedes. Entonces, lo que pasa y genera es que matan literalmente como a las pequeñas tiendas de barrio, porque allí se ofrece un producto a menor precio y pues ellos lo compran a un costo mucho menor. Entonces puede crear un monopolio, ¿sí? Eso se conoce como oligopolio, aunque esos son términos económicos, que son algunas empresas que dominan. Pero mono es uno, cuando solo uno domina. Lo que pasa es que no podemos hablar del Estado, ¿cierto? Vamos a suponer que el agua fuera privada. Repito, esto es un ejemplo. Si el agua fuera privada y no fuera de las localidades, de las capitales, perdón, o de las ciudades, ahí sí sería un monopolio, sería uno. Yo podría decir en este momento que estamos tendiendo a llegar a un monopolio en el transporte en Bogotá. ¿Por qué? Porque el Transmilenio es privado, el SITP es privado y va a llegar a ser de los mismos dueños independientemente de... Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando todo eso sea de un único dueño que es privado, le van a colocar el precio que quieran y la gente no puede hacer absolutamente nada. ¿Listo? Ese podría llegar a ser el ejemplo de un monopolio. ¿Listo? Cuando hablamos de tiendas Zara, de Uno, Macro, Éxito, Express, tiendas de barrio, pues tenemos muchas más opciones donde ir a comprar. Lo complejo es que si uno va a Ara, encuentra algunos productos económicos, ¿cierto? Pero si va a Justo y Bueno, encuentra otros productos económicos. Pero si va de Uno, encuentra otros productos económicos. Entonces, lo que implica que la gente tiene el poder de decidir a qué sitio va a manejar la estructura en su compra. ¿Listo? Pero no quiero que nos enredemos, simplemente para entenderlo, porque esto es ya un escenario un poco más económico. Monopolio significa donde uno domina el mercado. El ejemplo de David está muy bien, ¿cierto? Pero ese duopolio, que serían dos, o oligopolio, donde serían algunos, pero inclusive David puede quitarle un poquito de mercado a esa empresa grande. Por eso no es uno solo como monopolio, ¿vale? ¿Listo, David? Bueno, ya sigue la sobrepoblación, que esto provoca cuando una gran cantidad de personas, digamos, afecta el entorno y la calidad de vida, ¿sí? Porque pues ya hay mucho, y genera situaciones de hambre y conflictos en todo. Entonces esto se podría decir que las principales causas de esta problemática pues es el consumo también desigual y desmedido en los recursos. Perfecto, la sobrepoblación es una cosa bien complicada. ¿David tiene hijos? No, señor. Perfecto, ¿y cuántos piensa tener?
Pues no lo tengo en mis proyectos, profe. Eso depende de la cantidad de póker que se tome esta noche, me imagino. Eso depende de la cantidad de póker que llegue el otro. Cuidado con eso porque recuerden que eso tiene un plan, una planeación. ¿Listo? Sí, profe. El ejemplo es tonto, pero muchos de nosotros no fuimos planeados. Muchos de nuestros hijos no fueron planeados y eso tiene una afectación violenta en el tema de la sobrepoblación. Daniela, ¿le puedo pedir un Digo favor? que la ¿Me puede mayoría. ayudar atendiendo a esta persona? Y bueno, ya para terminar... Sebastián, el micrófono. Sebastián está mostrando algo por allá en la casa, en la sala, yo no sé qué está haciendo. Bueno, hágale pues, David. Okay. Bueno, y ya para terminar, digamos, el desabastecimiento, que pues la razón primordial de este desabastecimiento viene, digamos, también de las épocas anteriores, donde no se tenía en cuenta la probabilidad del agotamiento de todos los recursos. Entonces eso lleva como a un caos de que pues ya no existe y pues vamos a llegar a un futuro donde ya no hay, no sé si ya lo estamos, donde planamente no tenemos, digamos, tierra para todos, ya toca escoger hacia arriba. O pues que el agua, claro que ya se está creando la conciencia de eso, el agua ya la están, como ya están ahorrando más. Entonces esos son los primeros, los puntos críticos que tenemos. Ok, aunque tierra sí hay, y lo que hablamos en clases anteriores, hay pocos personajes que tienen la tierra, ¿cierto? Porque esa va a ser la pelea del futuro, el agua. Colombia es un país que a nivel mundial es el cuarto en hidrografía, pero tenemos un poco de ríos contaminados porque no los cuidamos, porque no somos conscientes del tema del plástico, porque no somos conscientes de muchas cosas. O sea, el primer escenario de inconsciencia es lo que pasó hoy. La gente llora porque no tiene subsidios, como lo decía creo que Hugo, con el que hablábamos inicialmente al comienzo de la clase, ¿cierto? Pero me imagino que esa familia logró conseguir 6 subsidios para ir a llenarse de coronavirus en una grande superficie para comprar una pantalla plana, un televisor. De 50 pulgadas, sí. De 55 pulgadas para ver Win Más cuando esa vaina ni funciona. Pero el tema natural es, hey, seguimos sin entender, ¿cierto? Que los bienes de lujo en este momento y nunca van a servir de nada. El televisor de 59 pulgadas al de 20 hace lo mismo. El computador de 20 millones, el computador de 500.000 hace lo mismo dependiendo pues de las necesidades. No voy a exagerar el desarrollo pero tenemos que ser muy claros que entre más consumismo haya, más acabamos el planeta. El tema de sobrepoblación es un punto realmente crítico para un desarrollo económico. ¿Listo? Muy bien, David, continúa. Ya listo, profe. Listo, sigan. Mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Entonces, a mí me corresponde en este caso dar un breve resumen, por decirlo así, de la historia de la administración. Esto para llegar a una idea final y central de lo que es ahora pues la misma, ¿sí? Entonces voy a hacerlo rápidamente para no redundar en las ideas. Entonces vamos a empezar por la parte de la administración en la Edad Media, que se centró, como ya lo han dicho anteriormente, en el feudalismo, que el poder lo medía en la cantidad de tierras que tuviera una sola persona, es decir, eso pues ya, todo eso se va heredando, ¿sí? Entonces el liderazgo allí o el poder lo tenía el feudal, ahorita ya también lo manejamos así, como que pues una persona tiene el poder, se podría decir en cada caso de cada país. Entonces, en esa época, entre más tierras se tuviesen, entonces tenía más poder el señor feudo o el señor feudal, y pues lo que podría brindar a los trabajadores, en ese caso que se veían como esclavos, por decirlo así, sería la protección y pues dar también algún tipo de recursos como para tenerlos ahí, ¿sí? Y así se fueron generando como tal mayor cantidad de dominios y pues todo esto para cada uno de los grupos de tierras que había en ese entonces. Después de los años se vio como un cambio de esta sistemática como tal del servicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se hacía? Antes el señor feudal daba todas las tareas a los trabajadores, a la servidumbre. Entonces, lo que cambió ahorita, en este caso, fue que ya cada uno de los trabajadores tenía su tarea como tal impuesta y pues tenían que cumplirla. Esto como para mayor rendimiento, por decirlo así. Esto es un rasgo de la época que viene siguiente, que ya lo voy a explicar. Entonces, algo importante allí, un autor, es Nicolás Maquiavelo, me pareció pues interesante, que dice que como tal se contribuye a la organización del gobierno y el uso del liderazgo como herramienta del sector político para el alcance de los objetivos y la formación de tácticas en ocasiones consideradas no éticas. Entonces allí que decía que había una organización pero bajo un mismo poder, ¿sí? En esa edad
no tenía algún tipo de, no prevalecía como la parte humana, entonces por eso no se veía en ética, pues porque pasaba por encima de los, pues cualquier clase de derechos que hubiese, ¿sí? Entonces esa época se ve a grandes rasgos caracterizada por eso. La que sigue sería la administración en la edad contemporánea, que se veía marcada por la revolución industrial, como ya les he explicado también. Pues allí se generó el procedimiento de revolución a nivel maquinario, de inventos, entonces también surgió la parte de la automatización o la industrialización de los trabajos. Entonces, se requería menos personal para las tareas y pues más máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Ya no era tanta la masificación de las personas que se contrataban, sino que prevalecía allí la especialización que tuviera cada uno en los sectores y pues que trabajaran de la mano con las máquinas y pues lo que se venía descubriendo con los años. Dale un Entonces, poco más allí, rápido, Sebastián, para avanzar, por favor. Muy bien el resumen. perfecto, listo, sí señor. Entonces ya un punto aquí que quiero aclarar es que pues allí se vio la explotación de la parte inhumana del trabajador con horarios excesivos, el ambiente insalubre, las labores también eran pues bastante peligrosas. Entonces, ahorita actualmente nos regimos, y pues eso es indudable, por las teorías que brindó Taylor y pues también por la parte de Henry Fayol. Entonces, ¿qué decía Taylor? Taylor, como ya lo han explicado, manejaba el Fordismo, la máxima división y especialización del trabajo. Eso lo vemos ahorita. Cada una de las dependencias que tienen las empresas es una especialización. Entonces, con esa especialización, la empresa va a funcionar mejor pues porque cada uno se centra en lo que sabe y pues se sigue como tal unos objetivos para cumplir la meta. Y Fayol, con su planificación, organización, dirección, coordinación y control, también maneja lo que es las bases de la administración ahorita, lo que llevó al desarrollo de las grandes potencias, como Estados Unidos, pues Rusia, todo esto. Ya ahorita, actualmente lo que ha cambiado, lo que está cambiando, es pues lo que pasa es que no se requiere como tal la masificación de los productos o los servicios que se vendan o que destaquen a un país, como le decía anteriormente Hugo. Digamos, la exportación no se está centrando mucho como en unos únicos productos que pues no es nada beneficioso. Lo que se quiere también es diversificar. Lo mismo es de las empresas. Ya no buscan la masificación, sino que pues hacer como tal la diferencia versus las otras, ¿sí? Para ya generar como tal una fidelidad y que pues el producto o el servicio no sea como algo que no quiera la gente, sino más bien que se convierta como en una necesidad y así mismo traer beneficios, convirtiendo así la administración ya en una ciencia que piensa más allá del trabajo y pues de la masificación. Eso es lo que se rige actualmente, pero pues como lo expliqué, pues con lo que ya se ha venido heredando de las anteriores épocas y pues de los anteriores autores y teorías. Esa sería como tal la parte de la historia que quería explicarles. Ya continuará mi compañera Tatiana con el siguiente tema. Gracias, Sebastián. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar acerca de las nuevas oportunidades de negocio en Colombia actualmente. Cualquier interesado en invertir en Colombia cuenta con todo el apoyo de ProColombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el desarrollo de las actividades en nuestro país. Entonces, como tal, yo les voy a hablar de las actividades en el sector según agroindustria, manufactura y servicios. Entonces, Colombia pues, nos ofrece significativas oportunidades de inversión gracias a su gran potencial agrícola. Además, pues tenemos varias características climáticas, adicional recursos hídricos e industrias que han consolidado nuestro sector agroindustrial. Contamos según con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Estamos dentro de los 7 países tropicales: Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil y el Congo. Gracias a esto, el Ministerio de Agricultura ha hecho un estudio que dice que el 20% del empleo nacional y aumenta el PIB en un 5% en este sector. Como inversión para Colombia encontraríamos el sector acuícola, el sector de cacao, chocolatería, confitería y forestal. Para un segundo, Tati, muy bien. La FAO es el similar del INVIMA en Colombia. ¿Listo? Pero aquí viene un problema gigantesco. Para que un colombiano exporte a Estados Unidos tiene que pasar por cualquier cantidad de requisitos que impone la FAO. Pero todos los requisitos que ustedes imaginan, desde de dónde, cuál es la historia
de la papa que usted saca y cuál es la historia que tiene la finca. Pero cuando el gringo trae productos a Colombia, el INVIMA no coloca un gran inconveniente para. Ustedes vieron hace algunos meses que un laboratorio que supuestamente no manejaba nada químico vendía productos que estaban enfermando a las personas. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, ese sería como el escenario. Muy bien, Tatiana, continúa. Adicional a esto, contamos con el sector de manufactura en Colombia. Es un sector ideal para invertir, pues tiene diferentes factores que benefician la producción y la distribución de bienes. ¿Esto por qué? Pues porque Colombia cuenta en este momento con acuerdos comerciales y su posición geográfica ayuda a que el país se haya convertido en un centro de producción, distribución y centro de exportaciones. Adicional a esto, en Colombia contamos con costos competitivos, tenemos un mercado interno atractivo y tenemos una mano de obra calificada. Entonces, en cuanto a la mano de obra, también según el DANE, por favor, el micrófono. Niños, apaguen los micrófonos. Gracias. Según el DANE, la industria manufacturera se ubicó como la tercera actividad productiva más presente en la economía colombiana. Entonces, pues dentro de esta inversión en manufactura tenemos el sector automotriz, el sector de materiales de construcción y la moda, ¿sí? Como tal, en Colombia algo que se ha impulsado mucho es una empresa que se llama Camacol, es una inversión de construcción y esto se ha generado mucho por la inversión en lo de la entrega de las viviendas. Por último, les voy a hablar de la inversión en el sector de servicios en Colombia y esta compone más del 50% del PIB nacional y por lo tanto pues cuenta con un gran potencial de crecimiento. Entonces, por eso se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales en nuestro país. Actualmente se llevan a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados. Como tal, tenemos el programa de transformación productiva, que se trata y busca desarrollar subsectores de clase mundial, ¿sí? Dentro de esos encontraríamos el software y los servicios TI y también la tercerización. Dentro de estos, el país ofrece una mano de obra pues calificada, lo digo en base a una certificación que hizo la World Talent Report como a nivel Suramérica y Colombia superó como tal a Brasil, Venezuela y Perú. En Colombia encontraríamos un sector de inversión en energía, bienes y servicios y como les decía anteriormente en la tercerización. Muy bien, Tatiana. Ojo pues, recuérdanos la entidad internacional que nos calificó. ¿La qué? World Talent Report. Perfecto, es el reporte mundial de talentos. No me estoy burlando por your pronunciation. ¿No? Pero a lo que voy es por el reporte. Ojo pues que nosotros siempre somos un poco extraños con eso. Muy buena la información. Tati Monitora, colócale un punto a Tati López, un punto a David y uno a Sebastián Agudelo, por favor. Sí, sí. Gracias, profe. Entonces seguimos pero con la mi compañera Karina. Perfecto, pero la característica puntual, ¿cuál es? ¿Nosotros será que somos mucho mejores profesionales que los de Brasil? Y la respuesta es sí. El problema es que nos falta disciplina. El problema es que nos falta argumentación. El problema es que nos falta lectura crítica. Esto no lo tomen como un regaño para ustedes, sino es la naturalidad de todo. Si yo tengo lectura crítica, si yo leo permanentemente, algunos me dirán, profe, pero me la paso en el Transmilenio, voy cansada, lo que sea. Listo, eso está muy bien. Entiendo lo que le puede pasar al resto del planeta, lo entendemos, pero hay que esforzarse por un desarrollo para no estar evaluándonos contra Venezuela, por ejemplo. Sí, entonces no ataco a Karina, sino el informe lo dice, estamos por encima de Venezuela, Haití y Bolivia. No, buenísimo, ¿y con eso qué hacemos? Si tenemos que ir es mucho más allá y mostrar un contexto. Tati, muy buen trabajo. ¿Qué sigue? Gracias, profe. Seguimos con Karina. Muy bien. Buenas noches para todos. Bueno, les voy a hablar de una base fundamental en la administración. Desde la edad contemporánea, la tecnología ha sido innovadora dentro de la administración. Es un aporte muy importante, principalmente en ese tiempo de la edad contemporánea, cuando salió o se aportó a la industria la máquina a vapor, que fortaleció el trabajo y el desarrollo técnico de muchos trabajadores, porque ya íbamos evolucionando, íbamos innovando
y cada vez vamos avanzando más desde 1851, que se dio aproximadamente el inicio, hasta hoy, de lo que llamamos las TIC. Ha sido una herramienta de estricto control, pero de mucho uso, que ha innovado al conocimiento de empresas, a la inversión, al desarrollo. Nos ha sacado, por lo menos a los clientes de las empresas, les ha brindado grandes posibilidades de compra, de venta, desde donde se encuentren, ¿sí? Karina, me tengo una pregunta. Sí, señor. Te hago una pregunta. Desde que llevas trabajando o desde que tengas uso de razón a hoy, ¿qué cambios tecnológicos han evolucionado y que hayan cambiado tu vida? Mi vida. Sí. Mi vida, yo te digo mi amor, tu vida. Ok. Dale, Karina. Mis conocimientos. Pero no. Ojo, pues que me estás hablando de innovación tecnológica, Karina. Celular. Ojo, pues, en el contexto tuyo, ¿no? Tecnológica, pues en la tecnología para mí los celulares ha sido algo muy novedoso, porque cuando me acuerdo tenía uso de razón todavía existían los computadores, pero eran los computadores inmensos y pues no todo el mundo los podía adquirir. Entonces ya la evolución mía fue cuando ya pude tener un celular y ya pude ir avanzando en el medio tecnológico, ¿sí? No, excelente, está bien. Lo que me vas contando suena bien, pero te voy a dar de pronto un ejemplo. Antes yo tenía el Nokia 1100, ¿cierto? Que ese ha sido lo máximo en señal. Inclusive ese lo ayudaba a uno a protegerse contra el ladrón. Y en golpes. Y pues de golpes, por eso uno le metía un cocotazo al ladrón y el celular quedaba pleno, sin problema, y el ladrón con un chichón. Pero ahora tenemos unos celulares que hacen de todo, ¿cierto? Entonces, ya a través de los celulares que terminan siendo un mini computador, me imagino que a eso se refiere Karina, empezó una evolución tecnológica, ¿cierto? Cuando hablamos de los televisores que tenían cola, pues esos se emitían una gran cantidad de calor y consumían mucha energía, por eso los pantalla plana. Listo, ¿quién estaba hablando? Hugo va a dar un ejemplo, creo. Profe, ¿puedo apoyar a mi compañera con un ejemplo puntual? Claro que sí, son un grupo. Listo, profe. En el sector de restaurantes anteriormente se comandaba o se hacían los pedidos manualmente a través de hojas y lapiceros. Actualmente contamos con software, con diferentes computadores que nos ha facilitado el trabajo para tratar de corregir los errores y que los pedidos salgan en orden y completos. Es un ejemplo puntual. Y en ese ejemplo de Sebastián hay una característica un poco extraña. ¿No les ha pasado que va una niña a la mesa y usted está con su familia y son como 15? La niña no lleva nada, ni un papel ni nada. Ya, y usted pide frijoles y ella a los 5 minutos le llega con espaguetis. Y me confundí, usted tiene que comerse eso. Hasta por ese mismo reproceso es que la tecnología va generando un desarrollo evolutivo. ¿Listo? Un escenario de innovación es el COVID de hoy. Hoy estaría metiéndoles una levantada en clase normal presencial, pero ahora estamos haciéndolo virtual. Igual la misma levantada, porque estamos en el desarrollo pues pedagógico. Ese es el escenario, ¿listo? Sebastián, gran ejemplo, viejo. Muchas gracias, Tati. Colócale un punto a Sebastián Serrano. Dale, ¿con quién estaba hablando yo? Profe, también en este momento la gran innovación a la administración es la facturación electrónica, que aparte que le da un control, un bienestar al medio ambiente, también le da facilidades a la empresa, le da ahorro, le da estabilidad, ¿sí? Y facilidad a sus clientes, que de los clientes es que se deriva el desarrollo empresarial, ¿sí? De muchas empresas. Entonces, y te ayudo, Karina, con algo, y le ayuda al Estado a cobrar impuestos. Sí, efectivamente, todo va en conjunto porque pues ellos necesitan ganar todos, pero la tecnología ha sido un apoyo, un gran apoyo, por lo menos cuando vamos a los restaurantes ya no tenemos que, ya no van los meseros, sino que nos dan un aparatico y pues con ese apoyo nosotros ya sabemos cuándo tenemos que recoger nuestro pedido. Perfecto. Miren una cosa que me acuerda Karina en este momento. ¿Ustedes ven que detrás de su cédula hay un código de barras? Sí, señor. Perfecto. Yo pienso que eso no se está utilizando de la mejor manera. No deberían existir carnet de identificación, no debería existir un pase, no debería existir absolutamente nada, sino la cédula. Imagínense donde un policía lo pare y revise su cédula y le diga: viejo, usted no ha pagado el semestre en Universitaria de Colombia, debe 2 libros en la biblioteca, no ha pagado su cuota alimentaria y no entregó la tarea del profesor Alejandro Escobar. ¿No les parece maravilloso ese tipo de control? Uy, no. ¿Por qué no? Eso sería buenísimo, porque con un solo documento estaríamos ahorrándonos todo. Usted va a entrar a la universidad y el vigilante le dice: viejo, no ha pagado.
o el mismo, la misma entrada no entregó tareas, porque es que tenemos tarjetas de crédito de todos los colores, tarjetas de débito de todos los colores. El que estudia en varias universidades o el que es docente en varias universidades tiene 5 o 6 carnets. Entonces el tema no es pertinente para esa innovación tecnológica. Me imagino que a eso vamos a llegar. ¿Listo? Háganle pues. Sigue, Karina. Listo, profe, ahí ya termino con mi intervención. Muy Entonces bien. le doy paso a mi compañero Felipe. Y porque hay 2 Karinas aquí, una foto y usted. Listo, dale pues. Profe, lo que pasa es que en el computador tengo la cámara y en el celular el audio, entonces. Listo, dale pues. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola. compañeros. Hola. Les hablo un poco de la innovación, que la innovación administrativa y en las empresas pueden ser capaces de generar diferentes tipos de innovación, como en el ámbito financiero puede ser como crear modelos de negocio, redes o alianzas. Por otra parte, la innovación empresarial también incluye en creación de nuevos procesos o la mejora de los que ya existen. También es importante tener en cuenta que los tipos de innovación se pueden analizar desde otros enfoques, es decir, podemos diferenciar entre innovación tecnológica, que es cuando la aplicación industrial o de conocimiento tecnológico o científico sirve para introducir un cambio en la empresa. También encontramos la innovación comercial, que es como la variación de algunas de variables del marketing a la hora de lanzar un nuevo producto. Y también podemos encontrar otro tipo de innovación organizativa, que son organizativa, que son como los cambios orientados hacia la organización de una empresa. ¿Cómo cuál? La organización de las empresas, digamos, innovar en el personal, que en los equipos de cómputo. Pero innovar en el personal es traer un personaje que tenga 3 ojos, ¿o cómo es esa vaina? No, Profe, es decir, ¿puedo intervenir ahí? Claro que sí, díganle, Felipe, voy a ayudarle. Está como asustado, hágale pues. Claro que sí, profe, porque somos un grupo. Eso es. Realmente la innovación de la que, digamos, habla Felipe respecto al tema de recursos humanos son personas preparadas y capacitadas. Muchas de las empresas, por ejemplo, en la que yo trabajo, que es un call center, duran un mes para que uno de los asesores pueda sentarse a contestar una llamada, e incluso tienen un tiempo de periodo de 15 a 20 días. Entonces, anteriormente no se hacía eso, simplemente le decían, tome nota, lea lo que dice ahí y conteste. Ahorita se está haciendo mucho más personalizado porque se están capacitando. La publicidad, referente a la publicidad, antes no se tomaba muy en cuenta la publicidad. Ahora vemos YouTube, en YouTube, mejor dicho, está lleno de publicidad. Incluso hay que pagar para poder evitar la publicidad, la comercialización. Realmente la innovación que vemos en las empresas actuales ha crecido muchísimo, tanto en el estudio y en la forma de capacitarnos como personas y como estudiantes para el futuro. Cuando termine el desarrollo de la pandemia y volvamos a un desarrollo de aulas, Sí. vamos a extrañar lo que está pasando ahorita, Probablemente sí. ¿cierto? Pero la Claro. característica es que esto no se va a acabar. Las mismas universidades van a decir, bueno, señores docentes, adicional a que vamos a tener presencialidad, ¿cierto? Utilicemos la plataforma. Entonces va a ser cada día más complejo, no solo para todos, o va a ser más fácil mientras lo entendemos, porque después ya no lleven papel, sino todo a través de plataforma, y va a ser mucho más fácil de controlar. ¿Listo? Acuérdese el fundamento Sí. administrativo, planeación, organización, dirección, control. El control es mucho más fácil porque efectivamente, si yo hago un quiz en la universidad y usted no va, pues tiene clara la nota, independientemente de las excusas que me dan allá y me dan acá, ¿cierto? El problema es que aquí vamos a tener el temporizador y todo lo que hemos venido manejando. Sí. Que la excusa de internet, no sé qué cuento, internet y las megas y la capacidad ya son canasta familiar. Claro, ¿Listo? profe, y eso también va a evitar a las mismas universidades gastos administrativos, tanto para ellos como para nosotros, y va a ser mucho más fácil estudiar, sobre todo para aquellos quienes trabajan. Excelente, y entonces ahí vendrá una presión en el Sí. costo. Sí, también. Pero eso ya lo manejan ustedes. Eso no lo dije yo, Carlos. Listo, continuemos. ¿Carlos? Carlos Moreno de Caro. Ah, El dueño. vale. Dale, pues, en bueno. el tema de la innovación es lo más relevante, profe. ¿Cómo?
Ya en la innovación ya es como lo más relevante lo que acaba de explicar ya. Listo, pero ven un segundo que es un tema bien importante, Felipe. Vamos a tomar más minutos o nos quedamos con esta sustentación. Pero usted me decía que innovación es crear un producto nuevo, modificar un producto que ya existe. Sí, señor. O colocar, agrego a eso, o llevar un producto de un país a otro en el que no exista. Eso sería la innovación. ¿Usted ha innovado algo? De pronto sería como en un producto ya existente. Cuéntenos, ¿por qué no es millonario? ¿Cómo es eso? No, la cabeza no me da para tanto, profe. ¿Cómo no diga eso? ¿En qué innovo? No, es decir, digamos, yo innovo aquí en la casa, en la manera de hacer mis cosas. Es que no encuentro una palabra como para No, pero ahí está bien. En la manera como usted tiende la cama es innovación porque nadie la tiende como usted la tiende. De hecho, usted ni la tiende. Exactamente. Muchas veces. Perfecto. Ahí hay una innovación, como la mamá hace el arroz, como los papás le cantan a los hijos. Es una cantidad de cosas porque usted permanentemente va innovando, ¿cierto? Hay que generar innovación en el desarrollo de un docente. Este curso se presta para que estemos manejando la virtualidad, de pronto otro no. Entonces, imaginemos estas 90 y pico, ¿qué? 70 y pico de personas que tengo y que los alumnos tengan un promedio entre 70 y 80 años y que nunca hayan manejado la red, el computador, la plataforma. ¿La clase sería así de dinámica como esta? No, señor, para mí no. Perfecto, sería complejo, entonces tendríamos que mirar qué tipo de innovación y qué tipo de características mejorarían. ¿Listo? Muy bien, Felipe. ¿Quién sigue? Sebastián Serrano. Para apoyar el tema que dice mi compañero, en el sector gastronómico actualmente se están manejando en el tema de marketing a través del Instagram y las demás redes sociales diferentes distractores para atraer al público, como lo son chistes, como lo son diversos dibujos y actualmente una innovación que ha traído el sector gastronómico es los foodies. ¿Qué son los foodies? Son personas que se encargan de recorrer restaurantes o recibir en este momento domicilios y hablar de la comida y así atraer clientes. Entonces eso para mí es un tema de marketing que va muy ligado a la innovación, creería yo. Eso está muy bien y ese es un tema de retroalimentación para calidad permanentemente para empezar a definirlo. ¿Listo? Sebastián, ¿y usted dónde está metido? ¿En un bar o es que se cayó que acá ratico muestra por allá una barra? ¿Quién, profe, yo? Usted, sí. Estoy trabajando. Ah, ok, hágale pues. Muy bien. Listo, profe, sigo yo con mi aporte a la exposición. Es el aprendizaje continuo. Lo voy a tomar como en dos sectores, un sector individual y un sector colectivo. En el sector individual, pues es la persona, en este caso en el tema empresarial es el empleado que quiere seguir como creciendo en la empresa. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos estudiando para ser auxiliares administrativos, luego vamos a tener la posibilidad de estudiar para ser tecnólogos y más adelante profesionales en el campo, ¿sí? Entonces es la predisposición que cada uno de nosotros tenemos para crecer en el campo de conocimiento, en el campo de nuestros recursos, utilizar mejor cada una de nuestras habilidades, ¿sí? Y en el sistema colectivo es la empresa la que se encarga de capacitar al empleado. Perdón que tome como ejemplo siempre el sector gastronómico, es en el sector en el que actualmente me desarrollo. Acá generalmente nos brindan capacitaciones mensuales. Pues ahorita con el tema de la pandemia es un poco difícil, pero siempre nos están brindando capacitaciones de catas de vino, de alcohol, de comida, todo eso, ¿sí? Entonces esas son las capacitaciones que nos dan. Aparte de eso, si es otro sector... Sebastián, para un segundo porque eso es bien importante. Ojo pues que muchas empresas en Colombia no generan estas capacitaciones de las cuales habla Sebastián, seguramente porque la información se la llevará el empleado. Y esto lo han hecho muchas multinacionales, capacitan a los personajes en Colombia, una vez reciben la capacitación, a los 15 días renuncian y se van para otra empresa. Eso sería un costo muy alto si solo capacito pocas personas, pero si lo hago en un nivel más grande y lo hago permanentemente, no importa que se vayan. Lo importante es que tengamos siempre la potencialidad de hacer o de mejorar los indicadores en las empresas. ¿Listo? Porque bueno, Sebastián lo capacitan en cata de vinos y él se va del sector de los restaurantes y se va a trabajar en un banco.
¿de qué sirve la cata de vinos? Pues para meterse una borrachera con los amigos el viernes, porque no va a servir de más. Solo tiene que ser para ese escenario donde se están generando pues, opciones. ¿Listo? Muy bien, siga. Listo, profe. Y pues para terminar, pues expuse el sector gastronómico, pero si lo hacen en otros sectores, pues la facturación electrónica, por ejemplo, en el sector de la contabilidad, como las normas, en el sector de la contabilidad, perdón, y del derecho, eso cambia constantemente las normas, entonces esas profesiones tienen que estar expuestos a adquirir conocimientos y a estar actualizados para poder realizar bien su trabajo, porque las normas, las normativas cambian. Perfecto. Hay un contexto con que solo manejan esas carreras y resulta que el tema de la administración es realmente complejo porque estas profesiones y estas carreras, economía, administración, ingeniería, derecho, medicina, tienen que estar capacitándose permanentemente. De lo contrario, el mercado coge y lo atropella. Ese sería el desarrollo intelectual pertinente para un aprendizaje continuo. Esa es la disposición que deberíamos tener cada uno. Seguramente ustedes dicen, hombre, ¿cuándo vamos a terminar este ciclo? Cuando termine, cuando reciba el título profesional, ¿algo cambiará? No, no va a cambiar nada. Va a tener guayabo al otro día, un cartón más, pero tiene que seguir estudiando porque el mercado lo pide. Ese sería como el contexto natural. ¿Listo? Muy bien, sigan. Listo, profe. Creo que con eso terminó mi aporte. Si de pronto tiene alguna pregunta con respecto al tema, con mucho gusto trataré de brindarle la respuesta que me asigne. Ok. No, que ya le votaron un gracias ahí. Bueno, muy bien, muchachos. Tati, colócales 46 a este grupo, por favor. Gracias, profe. ¿Listo? Que estén bien. Gracias. Yo creo que por la hora no alcanzamos más, pero no hemos terminado la clase. ¿Cuántos grupos? Me falta un grupo, ¿cierto? Tati. Sí, señor. Falta un grupo, la edad actual. Perfecto. Este lo vamos a manejar el día martes. ¿Qué tenemos para el martes? ¿Quién tiene la plataforma abierta? Yo la tengo abierta. Para el martes tendríamos las exposiciones del artículo. Para el martes. Dice enfoque... Sí, señor. Sí, dale. Sí, pues acá dice enfoque clásico de la administración, administración científica, teoría Taylor, la administración como ciencia, la organización racional del trabajo. Listo, entonces para un segundo ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase? El grupo que nos hace falta y el artículo. Profe, pero qué pena. Lo que pasa es que Tatiana dice que tenemos la actual, pero nosotros no tenemos ese tema. No, tenemos sí, disculpa, es el enfoque clásico de la administración. Ajá. Sí, qué pena, me equivoqué. Listo. Oiga, pero la están atacando duro hoy porque es viernes, creo yo. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, pero un segundo, Michelle. Entonces, el martes manejamos la sustentación que falta y nos concentramos con el tema del artículo. ¿Listo? Pero perdón un segundo. Y voy a modificar esto en este fin de semana. Voy a colocar lo que va para miércoles, jueves, viernes. ¿Listo? Ahora sí, Michelle, dale. Profe, es que lo que pasa es que pues el grupo que sigue, seguíamos nosotros, ¿sí? Pero como tú lo estás pasando para el martes, lo que pasa es que yo trabajo pues de 8 de la mañana a 5:30 y pues me es imposible salir más temprano. Entonces yo estoy más o menos llegando 6:20, 6:25 a la casa, profe. No sé si de pronto me desespera para pues poder llegar y poder exponer con mi grupo. Claro, escoja la última parte de su grupo de trabajo y yo la espero. Arranca su grupo y usted la última. No, pues, sí, obvio, pero es que de pronto, pues, digamos, ya me toca a mí decir la parte y yo no he llegado. Por eso, le toca la última parte, Michelle, ¿listo? Ahí le ayudé. Ahí le fue. Profe, una pregunta, disculpen. Sí, ¿quién habla? Yo, Paola, profe. Qué pena, aquí. Hola, señora. Hola, profe. Profe, respecto al tema del artículo, ¿la exposición tiene que ser con diapositivas o demás? ¿O simplemente va a ser como el debate, como argumentar el ensayo? Pues lo que pasa es que yo coartarle la innovación, como me decía ahorita uno de sus compañeros, es complejo. Sería ideal que tuviera un apoyo, si no simplemente hacemos un debate, pero es que entre más herramienta tecnológica usted tenga, para usted va a ser más fácil. ¿Listo? Listo. No implica que el que no lo haga le vaya a ir bien, regular o mal. Me pueden tener unas diapositivas lindísimas, pero el análisis no me gusta o la solución no me gusta. Bueno, no tanto que me guste, no aporta,
pues no funcionaría, pero buena pregunta, Paola. Muchas gracias. Gracias. Ok. Apuren que Paola Bernal está que se duerme. ¿No hay más preguntas? Estoy concentrada, es diferente. El siguiente trabajo es grupal o individual. ¿Perdón? ¿Es grupal o individual? Grupal o individual que visita. En la investigación, lo que sigue en la plataforma. No, el artículo es el grupo inicial, el de 4 o 5 personas que toca organizar. Lo del artículo es en grupo, 4 o 6, 4 o 5 personas, sí. Pero Listo, por y allá ya lo que va a aparecer, ya miran en plataforma lo que va a pasar en los siguientes días, que tenemos pues tiempito. Niños, yo espero una aporte realmente inteligente y aportante con respecto al artículo, porque tienen un poco, ¿no?, de días. De hecho, ya han tenido muchos. ¿Listo? He mirado ahí por encima porque no me queda mucho tiempo de lo que escriben ahí en el WhatsApp, ¿cierto? Que no encuentran mucha información y que los artículos, hay información por todo lado. ¿Listo? Inclusive pueden hablar de lo que pasó hoy. Si algún grupo quiere coger esa vaina, un tema administrativo y económico, es lo que pasó hoy. ¿Ya? Fuentes de información. Profe, pero eso que usted vio es de las bondades de Colombia, de eso estábamos hablando. Bueno, está bien. Pero lo que les quiero decir es, no solo tomen si van a coger lo que pasó hoy, no solo tome el tiempo, también tome el Espectador, República, para que tengan varios panoramas y puedan tener más información para el análisis, pero solo me agregan un artículo. ¿Claro? ¿Hay más preguntas? ¿O se van de puente? ¿De puente? Bueno. Y profe, De puente a hacer trabajos. Chao, niños, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe, feliz fin de semana. Muy bien. Descansa, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Ok. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Chao. Que chao, niños. Chao, profe, que descanse. Chao, que estén bien.